Y ahora continuaremos con el panel presencial virtual Inversión de fondos en iniciativas innovadoras de alto impacto que contribuyen al desarrollo sostenible. Invitamos al escenario al director ejecutivo de Fundesa, Juan Carlos Zapata, al director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, ANAI de Costa Rica, Jonathan Espinosa, que nos visita, y muchísimas gracias por su presencia. Y de manera virtual al jefe de la sección deportiva del sector de Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO desde Francia, Philippe Müller-Weyrt, al director del programa sectorial Deporte para el Desarrollo de la Cooperación Alemana GIS, Jens Esler, al director ejecutivo del Consejo Superior de Deportes de España, Albert Soler Sicilia, al secretario ejecutivo del Consejo Superior de Deportes de España, al secretario general del Consejo Superior de Deportes de España, sí, Pablo Castillo, y como moderador al señor Axel Romero de la Cámara de Industria de Guatemala. Muchísimas gracias por su asistencia presencial y a quienes en forma virtual continuarán con este interesantísimo foro, inversión de fondos en iniciativas innovadoras de alto impacto que contribuyen al desarrollo sostenible. Señor Romero, muchísimas gracias. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Nos sentamos. Juan Carlos, a todos los panelistas, la verdad es de que este es como el panel de los aliados estratégicos, donde no necesariamente la función principal o la actividad principal de la institución representada es el deporte, pero que definitivamente tienen una participación muy grande y una relación muy fuerte dentro de lo que se desarrolla en la institución y el impacto que genera el trabajo en el tema del deporte. Vamos a iniciar este panel con la participación de Albert Soler, director del Consejo Superior del Deporte de España, para contextualizar un poco el inicio de este panel. Luego vamos a pasar a los 3 minutos que cada uno va a tener para exponer la experiencia de su institución como implementador con toda esa proyección que tiene. Posteriormente vamos a pasar a una parte de preguntas y respuestas, 2 minutos para cada uno y el cierre. Entonces empezaríamos. Vamos a empezar entonces con el Consejo Superior de Deporte de España y estaría participando Pablo Castillo en este momento. Muchísimas gracias, Pablo. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes desde España. Quisiera en primer lugar felicitar al Comité Olímpico de Guatemala por la organización de este 5º foro de las Américas sobre el deporte para el desarrollo y la paz. Quiero expresar nuestro agradecimiento por contar con nuestra participación en este importante foro, participando el Consejo Superior de Deportes en esta mesa en relación con la inversión de fondos en iniciativas innovadoras de alto impacto que contribuyen al desarrollo sostenible. En este momento quisiera disculpar al director general de Deportes, Albert Soler, porque tenía intención y de hecho lo reservó en agenda para poder participar en este foro, pero en el último momento está de viaje y no se podía conectar, por tanto lo haré yo. Permítanme, antes de esta intervención, les muestre nuestra satisfacción de poder compartir con todos ustedes las iniciativas que estamos desarrollando en España, donde ponemos el valor del potencial en la educación física, la actividad física, el deporte y su contribución a los ODS de la Agenda 2030. En este sentido, nos parece especialmente relevante la visión mostrada por el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, sobre la estrategia del olimpismo 365 comprometidos con el desarrollo sostenible. En este sentido, también queremos unirnos a sus planteamientos y hacer énfasis especialmente en el papel relevante que debemos ejercer las autoridades públicas, coordinada y conjuntamente con las organizaciones deportivas y educativas
para la consecución de nuestros comunes objetivos. Cuando las autoridades de Guatemala nos invitaron a participar en este foro, nos pareció especialmente interesante nuestra participación por varios motivos. En primer término, entre Guatemala y España mantenemos una fructífera relación de cooperación internacional en el ámbito deportivo desde el año 1969 hasta la fecha. Es intención del equipo de gobierno actual de España con seguir intensificando estas relaciones de cooperación deportiva en la región. En el contexto del Consejo Iberoamericano para el Deporte, organización intergubernamental conformada por 22 países de la región iberoamericana, cuya 28ª asamblea tendrá lugar en unos días en la ciudad de Santo Domingo, seguimos trabajando con UNESCO desde hace más de 5 años en un plan de acción que marca el compromiso de vincular el desarrollo de políticas públicas deportivas con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el Plan Kazán y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de la promoción del deporte, la actividad física y la educación física como palanca tractor de desarrollo económico, social y cultural en nuestros países. Y finalmente, y lo que creo que es más importante, coherencia con el compromiso político del Gobierno de España a través del Consejo Superior de Deportes, es el desarrollo de un ambicioso plan de inversiones dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Este plan se fundamenta en la necesidad de adoptar medidas extraordinarias y urgentes de reactivación del ámbito económico, en especial en el sector deportivo, ya que en su conjunto ha sido drásticamente afectado por los efectos de la pandemia y que todavía sigue azotando al ecosistema deportivo en España. Hay que destacar que España, en el ámbito de la Unión Europea, ha sido el único país que ha planteado en su plan de recuperación a través del fomento del deporte como un motor de desarrollo económico que nos ayudará a afrontar esta nueva normalidad y como herramienta estratégica para mejorar la salud, luchar contra la exclusión social y la desigualdad de género de forma prioritaria. Estas medidas están basadas en criterios tanto de desarrollo sostenible como de cohesión social, creación de empleo, reactivación del entorno rural, atención especial a colectivos vulnerables y el reequilibrio territorial a través de la digitalización y potenciación del deporte y la actividad física como elementos esenciales para mantener la salud física y mental de la ciudadanía. Este plan, que desarrollaremos más tarde, aborda temas tan variados como la digitalización del sector deporte, la inversión dirigida a optimizar los recursos e implementar medidas de sostenibilidad ambiental de instalaciones deportivas, el desarrollo de infraestructuras que permitan un mejor acceso a la actividad física saludable en zonas desfavorecidas y en riesgo de despoblación, así como el fomento de hábitos saludables a través del deporte y la actividad física, y el desarrollo de sectores específicos que promuevan igualdad y la inclusión social, con especial énfasis a colectivos vulnerables o desfavorecidos, como expresión de la necesaria cohesión social. Este plan de actuación se subdivide. Muchísimas Luego, gracias. si no continúo, de nada. Vamos a tener otros espacios ahí para poder compartir y le daríamos ahora el espacio a Jens Elsner de GIZ, quien nos acompaña desde Alemania para que nos comente un poco cuál ha sido esa experiencia desde el proceso de la cooperación para el trabajo con el tema del deporte. Adelante, Jens. Yeah, thank you. Thank you for the... Sí, muchas gracias por esta invitación. Y me gustaría explicarles un poquito acerca de cuál ha sido nuestra experiencia con los deportes en el campo de la cooperación de desarrollo. Sí, es un gran placer poder estar aquí en la presencia de ustedes. Y estoy muy feliz de ser parte de este panel, de este evento en especial con el Día Internacional de Deporte para el Paz y el Desarrollo, como lo celebramos el día de hoy. Realmente creemos que el deporte es una herramienta fuertísima designada para poder alcanzar los objetivos sostenibles
especialmente en el área de la igualdad de género, la educación, la salud, la inclusión, la paz y el desarrollo. En especial lo que concierne a la educación, vemos que estamos utilizando el deporte como un instrumento fuertísimo para el desarrollo de destrezas de la vida, que es muy esencial para nuestra labor, y establecimos en esta área un buen enfoque. Vemos el deporte como un instrumento muy accesible y una buena manera de poder alcanzar a las personas, para poder alcanzar a los jóvenes y a la juventud. Y diría que en la última década hemos visto la incidencia, el impacto en nuestros países socios, como en África, Latinoamérica y en algunos países europeos. Algunas cifras que podemos mencionar es de que alcanzamos más de 1.3 millones de niños y jóvenes. Hemos entrenado más de 8,000 entrenadores, instructores en países de Latinoamérica, y hemos apoyado e hemos invertido, y es parte de la inversión que hemos realizado en capital humano, en el desarrollo humano, y también hemos invertido en la construcción y renovación de algunos polideportivos y espacios seguros para la juventud. Y solamente quiero decir en pocas palabras acerca de la situación actual, que después de la pandemia hemos visto varias inversiones. Hemos visto que las inversiones para mitigar la incidencia de la pandemia en nuestros países socios, que fue muy esencial, ha sido muy esencial en los últimos 2 meses. Hemos invertido junto con otras contrapartes y como FIFA y Agencia de Desarrollo franceses en desarrollos comunitarios en cuestión de la inclusión social y la cohesión social. Además, hemos invertido en temas con distintas fuerzas unidas, solamente inversiones para asegurarles que los niños y jóvenes tengan una buena oportunidad de poder jugar en un entorno seguro. Y estamos trabajando en la actualidad juntamente con la Asociación de Refugiados Olímpicos, con temas como el bienestar de los jóvenes con refugiados en algunas comunidades en Uganda. Estos apenas unos ejemplos para mostrarles que la inversión, en especial en estos tiempos de pandemia, son muy esenciales, y algunos ejemplos que podríamos mostrar. Hemos visto que todos los elementos juntos significa que solo lo podemos hacer con aliados, así con mis colegas españoles en UNESCO y los franceses. Tenemos que combinar nuestros esfuerzos juntos en deportes y en el desarrollo de herramientas, que es muy esencial para nosotros. Ahora, nuestra experiencia no solamente es hacerlo a un nivel de base, así que debemos de escalarlo constantemente para alcanzar niveles más grandes internacionales en discusiones, y vemos que el deporte realmente empodera a los jóvenes para convertirlos en agentes de cambio en sus comunidades, en sus departamentos. Y me gustaría reiterar que estas inversiones creemos fuertemente en este capital humano, la inversión de capital humano en las personas y también en instituciones. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora de un aliado estratégico clave, que es precisamente la implementación de trabajo desde las municipalidades. La municipalidad es la autoridad más cercana al ciudadano, es quien muchas veces provee del espacio físico para la ejecución de programas y de proyectos, es el encargado de toda la parte de visible en donde la comunidad utiliza el espacio público. Entonces, nos gustaría mucho escuchar a Jonathan Espinosa, director de la Asociación Nacional de Alcaldes de Costa Rica. ¿Cuál ha sido la experiencia que ellos han tenido en ese proceso de promoción con los alcaldes de estas iniciativas, y cuál ha sido la experiencia que se ha tenido en Costa Rica? Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Primero agradecer la invitación al Comité Olímpico de Guatemala, al CONADER, y desde ya no solo agradezco, sino espero que la experiencia que pueda compartir sirva para un trabajo posterior del cual ya nos ponemos a disposición de no solo el CONADER y el Comité Olímpico, sino inclusive de la Asociación de Municipios de Guatemala,
en caso de pues ahondar más en estas experiencias. ¿Cómo lo hicimos en el caso de Costa Rica? Eso fue reciente, no es una práctica tan antigua, y todo arrancó a partir de la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física. Y cuando hago la actividad física, es ahí donde efectivamente los municipios en Costa Rica juegan un rol fundamental en la promoción de los deportes de alto rendimiento. Lo decía ahora el señor Jens Elsna sobre el tema del deporte como agentes de cambio, pero también el señor Tomás Bach hablaba sobre el tema del deporte y la recreación y el tema de la prevención de la violencia. Pues en Costa Rica, a partir de esa política nacional del deporte, los municipios integramos la conformación de dicha política a nivel nacional con el Ministerio del Deporte, y a partir de allí pues se generaron todas unas líneas de acción responsables, no solo a nivel confederativo, en este caso de la Asociación de Alcaldes, sino también con todos los municipios con líneas de acción en promoción, y muy enfocados por lo que decían ahora por el tema post-COVID, de iniciar por recuperar los espacios públicos que lamentablemente estuvieron cerrados durante 2 años. Eso nos llevó inclusive a un tema que también se abordaba, el tema de la coordinación interinstitucional. El problema es que la coordinación interinstitucional en Costa Rica aprendimos de que termina siendo simplemente un marco filosófico de buenas intenciones y no de ejecución de proyectos. Entonces, esos espacios de coordinación empezaron a reformarse y partimos de una estrategia de seguridad pública que se llama Sembremos Seguridad en materia de seguridad pública. Pero el Ministerio de Seguridad Pública empezó a convocar a los diferentes actores, el Instituto Costarricense del Deporte, las alcaldías y demás. Y entonces a partir de allí empezamos a trabajar con base en evidencia, que en una presentación más adelante les estaré contando, pero que lo hablaba en la anterior exposición, el expositor, el doctor de la Universidad de Islandia, basar en evidencia las estrategias y las aperturas, y empezamos a darnos cuenta en el territorio, los municipios, sobre la necesidad de las personas de recuperar espacios públicos. Para ir terminando mi participación, solo quiero mencionarles que en esa estrategia que la información se levanta por medio de la Policía Nacional en el campo, con una metodología, nos llamó la atención porque de 82 municipios que tiene Costa Rica, en 76 las personas determinaron que el problema que ellos tenían en materia de seguridad estaba basado en la falta de espacios públicos y en la falta de iluminación de esos espacios públicos. Pero bueno, ahora más adelante vamos a ir desarrollando un poco más de cómo lo hicimos, porque Costa Rica también es un país centroamericano con escasos recursos, y entonces ahí sí la coordinación interinstitucional se volvió fundamental para entre todos empezar a poner los dineros correspondientes para el rescate de espacios públicos, pero sumando no solo al sector privado, sino lo más importante, sumando a la comunidad. Y yo creo que ese es el factor primordial para poder estar rescatando espacios públicos, y por ende eso nos va a ayudar mucho mejor al tema de la actividad física, a la promoción del deporte y por supuesto buscar potenciadores del deporte de alto rendimiento. Muchísimas gracias. Otro de los actores importantes en este desempeño es el sector privado, y Fundesa se ha convertido en un referente a nivel nacional que le pone el punto a la I al tema de desarrollo territorial, por ejemplo, y desarrollo integral. Juan Carlos, ¿cómo podemos hacer esa compaginación o esa integración del tema del deporte, cultura física dentro de toda esta visión que se tiene desde tu institución, la cual diriges, y cómo el sector privado puede potencializar también esta participación en el trabajo por el trabajo físico, la cultura de paz, etcétera? Muchas gracias, Axel. Lo primero, pues agradecer a los organizadores, felicitar al Comité Olímpico Guatemalteco, al Comité Olímpico Internacional y también pues a todas las autoridades que acompañan esta mañana en este foro muy oportuno, creo yo, el título sobre deporte, desarrollo y paz. Y esa última palabra es muy importante con lo que estamos viendo alrededor del mundo. Así es que, pues sin duda, en el caso de Guatemala podemos establecer muy claro que hay acciones importantes que desde el país se están trabajando y que desde el sector empresarial se ha venido impulsando a través de la Política Nacional de Competitividad, a través de una estrategia que se ha desarrollado ya en los últimos 2 años denominada Guatemala no se detiene,
y que hemos visto cómo desde las diferentes ciudades intermedias el deporte, la educación, la salud y el desarrollo sostenible son ejes fundamentales para lograr los objetivos de desarrollo sostenible que el país se ha planteado y también fortalecer la capacidad productiva del país. La Política Nacional de Competitividad ha establecido 9 ciudades intermedias fuera del área metropolitana. Aprovecho también para agradecer la presencia de Copresan porque ellos a través del esfuerzo conjunto con los alcaldes han establecido un eje muy claro en lo que han denominado el programa del Bicirrutas, que es un objetivo muy específico para poder lograr la interconexión a través de ciclovías en varios municipios del país. Creo que ese es un ejemplo claro de lo que se puede hacer desde las diferentes ciudades intermedias y nosotros lo hemos visto, nosotros trabajamos desde Alta Verapaz y en Escuintla, acompañando a los alcaldes en los esfuerzos por mejorar los programas de desarrollo urbano que tienen estos municipios. Y es que hay que decir un tema muy claro, Guatemala es uno de los países todavía menos urbanizados de América Latina, únicamente el 54% de la población vive en ciudades. En la medida en que esto va a ir cambiando, y lo que hemos visto es que esto va a ir cambiando muy rápido en los próximos 20 años, se espera que 9 ciudades intermedias alcancen el desarrollo promedio que hoy tiene Escuintla. Entonces, lo que empezamos a ver es que el crecimiento urbano en esos territorios no solo va a ser muy acelerado, pero tenemos que invertir para que no sea desordenado. Entonces, el desafío que tenemos los guatemaltecos en este momento es generar ciudades que sean competitivas, sostenibles, que de alguna forma generen esa sustentabilidad y por supuesto resilientes, porque también reconocemos que Guatemala es uno de los países más afectados por el cambio climático. Así es que desde la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, que somos una organización que genera propuestas de política pública, hemos estado acompañando el esfuerzo de los alcaldes desde el área metropolitana, donde estamos trabajando directamente con la alcaldía de la ciudad de Guatemala, como también con los alcaldes que están en las diferentes 9 ciudades intermedias del país. Con ejemplos muy concretos, unificando esfuerzos desde el sector privado, desde los gobiernos locales, desde la comunidad internacional, la sociedad civil y el esfuerzo conjunto para ir posicionando el desarrollo sostenible, donde el deporte es un ingrediente más, especialmente en estos momentos en donde vemos que la movilidad a través de mecanismos alternativos como la bicicleta es un tema fundamental para el crecimiento de las ciudades. Así es que, pues definitivamente felicitar por este quinto esfuerzo y por la invitación, y creo que desde el sector empresarial organizado se contribuye con esa inversión en poder ir generando ese crecimiento que las ciudades tanto necesitan. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y nos gustaría también escuchar a UNESCO, quienes se conectan desde Francia, y sería la intervención a cargo de Philipp Müller-Wirth, quien nos contará un poco sobre la implementación que UNESCO ha tenido en este sentido. Adelante, por favor. Thank you very much. Muchas gracias por incluirme en este panel. Lamento mucho no poder estar en Guatemala con ustedes, pero espero que en la siguiente ocasión ahí voy a estar. Este es un panel acerca de la inversión, sí, y creo que tenemos ejemplos fabulosos de distintas clases de inversionistas para educación física y para actividad física. Tenemos GESET, sí, de desarrollo bilateral de las distintas municipalidades y representantes del sector privado, del Consejo Superior, de la Unión Europea. Pero también todos estamos de acuerdo en este salón que las inversiones en los deportes de base no son suficientes para poder abordar el potencial de los deportes para producir el cambio sostenible y para ayudar a recuperar y construir mucho mejor de la crisis del COVID. Todos tenemos un desafío común. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos aumentando y escalando las inversiones en los deportes? Y creo que la respuesta inicial a esta pregunta es si estamos dispuestos a hablar el lenguaje de los inversionistas, porque a menudo no lo hacemos, a menudo hablamos acerca de la participación y la infraestructura. Entonces, esos términos no es lo que los inversionistas buscan. Ellos buscan los resultados en la salud, resultados educativos, resultados de empleo, resultados en jóvenes que están en riesgo. Ahí es donde está el dinero. El dinero está en otros departamentos gubernamentales.
Entonces, muchos organizaciones deportivas luchan con eso. Apenas tienen fondos para deportes más. Sabemos que apenas 2% es invertido en educación física de los presupuestos nacionales. Así que tenemos que traer inversionistas que ven cuál es el potencial de deporte para poder contribuir a sus propias agendas. Y creo que el lenguaje, el punto de lenguaje ha sido cubierto en parte conectando el deporte con los objetivos sostenibles. Hemos visto algunos ejemplos y han hecho esta traducción del deporte, de las intervenciones deportivas en conexión a 11 de los objetivos sostenibles que ya tienen suficiente evidencia científica que el deporte pueden hacer una contribución muy significativa. Pero tenemos que tomar un paso más adelantado. Para los inversionistas, el argumento final es el retorno en su inversión. Si no logran sacar ganancias, un buen retorno de inversión, no van a querer invertir en los deportes, claramente está. Este es el siguiente paso que estamos trabajando. Así que hay dos iniciativas que el UNESCO está ahorita dirigiendo, que es Fit for Life, que fue lanzado el último noviembre en nuestra conferencia nacional con los 193 miembros del Estado, con el apoyo del Comité Olímpico Internacional, con el Secretariado de Bienestar y varios miembros y estados. Y esa iniciativa trata de derrumbar los silos en el cual operan las actividades recreativas y los deportes. Lo que tenemos que hacer es hacerlo más relevante para los inversionistas como una prioridad para que estos puedan escalarse aún más. Y la segunda iniciativa que hemos abordado es el Banco de Desarrollo Deportivo, que fue creado en noviembre del 2020, en el cual el Comité Olímpico y otros panelistas de este salón están involucrados. Y lo que buscamos alcanzar es convertir a bancos de desarrollo que los deportes de base son muy buenos a largo plazo y producen resultados muy efectivos que buscan promover con sus gobiernos y concederles préstamos. Y es desafío en la segunda etapa. El lenguaje es el primero. Tenemos que poder articular de una manera más efectiva acerca de retorno económico y social en los deportes de base, ya sea en la salud o con la evidencia que está mostrando en los jóvenes que están en la juventud que está en riesgo o ayudando a personas con discapacidades para incluir en la sociedad. Los datos muestran que es asombroso que a mayor participación del grupo que buscamos involucrar en esta, mayor será el retorno de la inversión. Y esto es un hallazgo muy sorprendente. Entonces, el segundo paso es poder ayudar a estos nuevos inversionistas ajenos al ecosistema deportivo, desarrollar facultades y capacidades porque no saben cómo funciona. Tenemos que ayudar. Nosotros, el ecosistema deportivo, debemos de traer colectivamente a los bancos, a las agencias que no están invirtiendo en los deportes y a la comunidad empresarial, entender cómo funciona el deporte para inversión, asegurándoles de que esto sí les va a dar una ganancia y debemos de incluir a todas estas partes interesadas. Tenemos que desarrollar capacidades colectivas para que esos inversionistas puedan sentirse seguros en invertir en portafolios, porque en la actualidad no se sienten seguros, no entienden el deporte para el desarrollo. Es nomás porque son nuevos en esta área. Entonces, tenemos que poder aconsejar y aliviar a estos empresarios con distintas metodologías de apoyo y muchos aquí en el salón, incluso el alcalde, incluso el del sector privado, todos tienen esa capacidad y lo que Fit for Life busca hacer y tratamos de alcanzar en esta coalición de bancos de desarrollo es neutralizar la experticia de implementación para que la gente nueva en los desarrollos de deporte saben que su dinero está seguro y va a reducir la incidencia que podría haber. Esta es mi respuesta corta a estos desafíos. Todos debemos de extendernos a jugadores que aún no hemos incluido en este ecosistema deportivo y solo seremos exitosos si enfocamos nuestros recursos entre organizaciones intergubernamentales, la comunidad empresarial, pero también autoridades locales, porque sabemos muy bien que la incidencia que lo que ocurre en las comunidades, en las familias, es lo que marca la diferencia. Esto es ambos una agenda de cambio de sistemas, pero también un cambio de conducta y de lugares locales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Philip. Yo creo que Philip ha tocado un punto muy importante sobre la cual se centra la participación en este panel, y es cómo hacemos para que los técnicos hablen el lenguaje del inversor.
Durante mucho tiempo, por ejemplo, se ha estado trabajando una mesa de trabajo interinstitucional técnica que ha sido convocada por el Comité Olímpico. Han trabajado más o menos 1 año y medio, pero ¿cómo convencen al inversor a que ponga la plata para que esto se ejecute? Y esto tiene que ver mucho con intereses. ¿Cómo podemos hacer que los intereses converjan para caminar en el mismo sentido? Porque entrar a trabajar en forma colaborativa teóricamente suena muy bien, pero ¿cómo hacemos para atraer? Y en ese sentido, a mí me gustaría que los siguientes 2 minutos reflexionemos alrededor de qué busca el inversor en un proyecto para sentir que su plata está bien guardada y que va a tener ese retorno que hablaba Philip. O sea, ¿cuál sería ese plus que le busca el sector a un proyecto para poder invertir y qué impacto le gustaría ver a mi sector para poder sentirme cómodo con ser parte de un proyecto? Alrededor de eso, me gustaría que pudiéramos conversar y empezaríamos en el mismo orden con el Consejo Superior de Deportes de España. Buenos días de nuevo. La atracción de determinados inversores para que traigan su plata, como ustedes dicen, hacia el deporte y hacia la mejora de la práctica deportiva, que sea más segura y que consigamos esta contribución al desarrollo sostenible, muchas veces puede ir aparejada precisamente a estos beneficios que tiene el deporte sobre la sociedad en general y sobre los individuos de la misma. El fomento de la actividad física como prevención de la salud es innegable, y el que exista una prescripción de la actividad física por parte de servicios sanitarios de forma que se prevengan determinado tipo de enfermedades que se convierten en crónicas, eso puede atraer ciertas inversiones desde el sector sanitario. Otras inversiones también pueden ser el efecto demostrativo que tiene el utilizar energías renovables o utilizar la reducción del consumo energético en instalaciones deportivas, de forma que tengan un carácter demostrativo para que luego esos propios inversores que han facilitado ese tipo de mejoras y de modernización en las instalaciones lo puedan aplicar a sus propios negocios, pero la visualización que da el hacerlo en un espacio público que es usado por una gran parte de la ciudadanía y que, como hemos visto antes, bueno, pues comentaban que me parece que la persona que nos acompaña desde Costa Rica nos decía que era una demanda de la ciudadanía el que hubiera buenos espacios públicos y que estuvieran bien iluminados y que fueran de calidad. Bueno, pues eso hace que haya inversores que nos faciliten esa inversión y mejora de ese espacio público, haga que luego puedan ellos conseguir, bueno, pues mostrarse y hacer su marketing para poder luego hacer negocio en otras serie de factores. Es decir, yo creo que el deporte, aparte del valor intrínseco que tiene de visualización como marca para aquellos colaboradores e inversores, también existe esos otros factores que existe de mejora de la sociedad en cuanto a los espacios y a la salud de los individuos, por poner 2 ejemplos. No lo escucho. I'm not sure about the translation right now, but I would say Yo diría, one point from my side is, of course, un punto de mi lado, diría que in this regard, I
En cuestión de estos términos, yo diría que lo que se necesita siempre es una inversión sostenible. Sostenible, con esto me refiero a no solamente que voy a financiar un punto y hacer algo ahí que no esté conectado a los distintos niveles. Siempre debe estar conectado en cuestión de desarrollo humano o los maestros, los trabajadores sociales, etcétera. Todo debe estar interconectado. Por ejemplo, el polideportivo debe de ser sostenible, integrado en una comunidad local. Eso, por supuesto, es una buena inversión. O los campos que deben de ser mantenidos, deben de ser apoyados. Y según lo que entiendo también es poder conectar esto a un nivel de política y convencer a contrapartes del sector privado, pero también a nivel nacional, de que puedan invertir en mayores escalas en el deporte como una herramienta poderosa para el desarrollo de distintos niveles. Entonces, y tiene que ser, por supuesto, estar muy cerca al grupo objetivo. Para los inversionistas siempre quieren alcanzar no solamente el grupo objetivo, y también a los jóvenes. Y para poder invertir en el futuro de la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Jonathan, las alcaldías tienen cualquier cantidad de problemas, digamos, y en el caso de Guatemala, pues prácticamente al alcalde se le pide que resuelva todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer un alcalde que mueva su decisión y decir, vamos a invertir en el deporte? Hay algo fundamental que dijo el señor Philip Müller y son 2 puntos, el tema de la inversión y el tema del retorno. Nuestro proyecto en Costa Rica está invirtiendo el foco de cómo se ve a la población. La población ya no tiene que ser la beneficiaria del espacio público, tiene que ser el principal inversor. Cuando nosotros hemos llegado a comunidades, y por supuesto que el tema económico muchas veces es una piedra en el zapato para poder realizar la obra, hemos encontrado la capacidad de generación de recurso humano en la propia comunidad. Y eso me genera el segundo punto que hablaba el señor Philip Müller, el tema del apropiamiento del lugar. Y entonces, como las personas mismas invierten su dinero por una actividad comunal, por dinero personal, hasta horas de trabajo personal, se apropian del lugar. Al apropiarse del lugar, lo único que quieren es ver a chicos y a jóvenes en actividad física, en actividad deportiva, y aquel orgullo cuando el equipo de fútbol, el equipo de cualquier disciplina ganó, porque eso es una inversión. Y esa es la principal inversión que un alcalde tiene que ver, no tanto el presupuesto municipal, porque siempre son limitados, sino ver en la comunidad su aliado como el principal inversionista. Y por supuesto luego vendrá el rol del alcalde en buscar no solo una alianza con el sector privado, sino también con la cooperación internacional, que es fundamental. Definitivamente creo que las experiencias exitosas van alrededor de cuántos actores puedo yo entrelazar para que la estrategia sea sostenible, digamos, y obviamente que haya un elemento de apropiación. ¿Qué motivaría al sector privado, Juan Carlos, en un abanico de proyectos que a ustedes también les llegan prácticamente todos los días solicitudes de apoyo a diferentes expresiones de diferentes tipos de proyectos? ¿Qué le gustaría ver al sector privado como impacto en un proyecto para decir, aquí vale la pena invertir? ¿Y cuál sería prácticamente el interés común que se puede tener con este tipo de proyectos desde la visión del sector privado? Gracias. Yo creo que definitivamente en una palabra, crecimiento. Y crecimiento desde el punto de vista de generar ecosistemas de crecimiento que ayuden a las comunidades. Y con indicadores que pueden ser económicos, que tienen que ver mucho con rentabilidad, con ingresos, o sociales, que tienen que ver con indicadores como reducción de indicadores de violencia o mejora de los indicadores de salud o de educación. Y eso, pues claramente, el deporte tiene una agenda muy clara y desde la iniciativa Guatemala no se detiene, hemos visto que hay 4 factores que son fundamentales. El primero, el capital humano. Sin inversión en capital humano es imposible pensar en una agenda deportiva. Lo hemos visto en el caso de las ciudades, cómo aquellas ciudades que tienen un mejor nivel de capital humano tienen también una mejor agenda deportiva.
Segundo, el tema de infraestructura, porque claramente se necesita equipo para poder entrenar. Tercero, el poder generar reglas claras. Ya se decía en la intervención anterior que se necesita un marco jurídico comprensible para que los inversionistas puedan invertir. Y por último, que creo que es fundamental en todo este proceso, es cómo poder buscar una agenda de atracción de inversión para el deporte. ¿Dónde está la agenda de atracción de inversión del deporte en Guatemala? ¿Dónde está unificada? ¿Dónde están los proyectos? ¿Dónde los puede ver un inversionista? Creo que esa es una conversación en la cual debemos profundizar. Muchísimas gracias. Yo creo que sí nos pone como la perspectiva muy clara, digamos. ¿Dónde está ese abanico de opciones para que los diferentes intereses puedan decir, bueno, de este menú yo quiero esto, de este menú yo quiero seleccionar lo otro y yo quiero apoyar esta iniciativa? Entonces, tener esa claridad definitivamente va a ser muy importante y ese diálogo creo que tiene que continuar posteriormente para prepararse a tener esa propuesta de iniciativas que puedan ser implementadas en el futuro. En ese sentido, y ya que Philip fue prácticamente el provocador de esta ronda con su intervención inicial, ¿qué consejo le daría a los implementadores para provocar este diálogo con los diferentes inversores? Thank you. Muchas gracias. Voy a ser muy amplio. Por ser de inversión, tenemos la municipalidad, los inversores tenemos distintos. Ellos conocen sus negocios mucho mejor de lo que les puedo decir, pero hay dos cosas que ha cambiado, transformado la situación. Número uno, tenemos información sólida que se puede ser utilizada por distintos inversores, distintas partes interesadas a nivel municipal, local, nacional. Sabemos que hay un retorno de inversión, tenemos las figuras, no es nada nuevo. Hace 2 años no lo teníamos, pero empezamos a tener datos muy robustos. La segunda es el entendimiento. Por ejemplo, las historias de éxito, qué es lo que funciona, testimonios, lo que funciona en distintos niveles. Eso es lo que activa a los inversores, el escuchar, bueno, este Banco de Desarrollo empezó a invertir en este deporte de base, empezaron a obtener sus ganancias y pueden pensar que cualquier inversionista que mira esto va a estar muy interesado en querer ver qué es lo que pueden obtener de vuelta y cómo pueden invertir. Entonces, testimonios son muy importantes. Y Fit for Life es un foro en el cual uno puede unificar esos elementos en distintas localidades, distintas regiones, porque tenemos un liderazgo central en Latinoamérica. Por ejemplo, en jóvenes que están en peligro, hay mucha labor que está realizando en regiones que puede ser muy inspirado para Europa y para otras regiones del mundo. Y de hecho que podríamos tener mayor entendimiento en resultados de la salud. Entonces, el intercambio de conocimiento es muy importante y también la comunicación. Debemos de enfocarnos a quiénes son los que los inversores escuchan. No soy yo. Ellos escuchan a los atletas, a las estrellas. Ellos deben de ser los defensores, los que abogan. ¿Me doy a entender? Que quieran sembrar de vuelta a los deportes de base. Una cosa es tener los datos de evidencia y la otra es poder compartirlo. Y solo quiero terminar diciendo que me alegra ver ahí. Es bueno verte, Timoteo, ahí en el salón. Muchas gracias. Es un gusto. Muchísimas gracias entonces a los participantes. Yo creo que nos queda una tarea en la continuidad de este diálogo. Definitivamente ahí, Sergio, le vamos a poner una tarea y es además de la mesa técnica, generar el espacio para el diálogo. Las puertas están tocadas, creo yo, las visiones están planteadas y lo que hace falta es buscar esa agenda clara en donde se pueda unir la propuesta con el recurso que está ahí disponible, esperando también de tener soluciones concretas, soluciones que generen resultados medibles, que sean verificables y que definitivamente tengan la inclusión de muchos sectores alrededor de las iniciativas. Así es de que muchísimas gracias a todos los participantes. Cerramos de esa forma este panel y esperamos obviamente de que esta discusión continúe y que encontremos los espacios para poder hacer mayor inversión en el deporte. Feliz día.